Bendito y alabado sea el poderoso nombre del Señor. Le damos gracias al Dios Todopoderoso una vez más por su infinita misericordia. Bendito y alabado sea el poderoso nombre del Señor. Le damos gracias por su infinita misericordia y por su infinita ternura. Bendito y alabado seas tú, Señor. Benditos los que te aman, Señor. Benditos los que rinden su corazón a ti. Y son benditos todos aquellos que han rendido todo su ser para que tu vida pueda operar en ellos. Bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios y gracias Señor por este tiempo supremamente maravilloso en el que compartiremos acerca del verdadero pan, como dijo el Señor en Juan 6, del verdadero pan que desciende del cielo. Yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Ustedes comieron del maná que descendió en el desierto, dice el Señor, pero yo soy el verdadero pan al que nosotros estamos invitados a comer, porque el único alimento que realmente puede llenar nuestro ser es ese pan que desciende del cielo, y ese pan es Cristo. Es ese pan el que nos alimenta, el que aquel cuando él estuvo hablando allí en el pozo con la mujer samaritana, dice que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar pan, habían ido a comprar alimento, porque iban de viaje. Y cuando regresaron, el Señor seguía hablando y no prestaba atención a que habían llegado ya con los alimentos, con el pan para... Y ellos pensaron, sería que alguien le dio de comer. Pero como el Señor conoce cuáles son nuestros pensamientos, Él dijo, yo tengo un pan que ustedes no conocen. Y el pan que alimenta mi ser, el pan que me da sustento a mí, es el de obedecer a mi Padre, el de escucharlo y el de obedecerlo. Quiera Dios que en nuestro corazón ese mismo pensamiento, esa misma mentalidad sea la que viva por siempre y para siempre. Que nuestro mejor y mayor alimento, el alimento que verdaderamente necesitamos nosotros como seres humanos, en lo espiritual es ese pan, es Cristo. Ese es nuestro alimento. Antes de comenzar, quiero saludar a Roxana Solano, que está conectada. Saludos a Roxana. Roxana, ¿desde dónde está conectada? ¿Desde dónde nos está viendo? Bienvenida. Está también conectada Andrea Bermúdez. Andrea, saludos para usted. ¿Desde dónde nos está viendo, Andrea? Saludos. Está conectada también Enuxis Córdoba. Enuxis Córdoba es de aquí de Barranquilla, de este ministerio, aquí en el barrio Bellavista. Alfonso Andrade también está conectado desde la ciudad de Valledupar. Saludos para Alfonso. Saludos para su esposa y para las niñas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así que, mis estimados hermanos, hemos venido compartiendo acerca de esta poderosa enseñanza que el Señor nos deja, que el Señor nos da, acerca de lo que es la provisión y el propósito. Provisión y propósito. De la provisión y propósito ya estuvimos compartiendo hace algunos días, exactamente 15 días. Estuvimos compartiendo lo que es nuestra experiencia de la participación de su vida. ¿Cómo es nuestra experiencia al comenzar a participar de esa vida que es Él? Él dijo, yo soy la vida. Y esa vida es la que nos ha sido impartida a nosotros, y esa vida es de la que nosotros estamos participando ahora. De modo que estuvimos hablando acerca de
lo que tiene que ver exactamente de aquellas cosas de la salvación que no tienen que ver con el pecado. Repito, hemos estado compartiendo acerca de aquellas cosas de la salvación que no tienen que ver con el pecado. Porque déjenme recordarles algo, y es que el Señor, por aquí llegamos, y es que el Señor trata con nosotros, el Señor nos da salvación, pero en nuestra relación con Dios, la salvación no es lo único que tiene que ver con esa relación. Es más, en esta relación a la cual hemos sido traídos por el Señor, Él ha sido el que nos ha traído. Nadie, absolutamente nadie, ni usted, ni yo, ni absolutamente nadie, puede venir a Dios, puede participar de lo que hay en el Señor, a menos que sea Dios el que vaya y lo traiga. Eso siempre téngalo presente. Si hay algo en su corazón, si hay algún anhelo en su corazón, si hay alguna llama encendida en su corazón de parte del Espíritu o por parte del Espíritu y en el Espíritu, es porque eso lo hizo Dios. Nosotros no podemos, nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no podemos tener absolutamente nada que nos ayude a tomar una decisión de buscar de Dios, a menos que Dios ya haya intervenido en nuestra vida. Eso tiene que quedar claro. A menos que Dios ya haya intervenido en nuestra vida. Así que es interesante porque en el día de hoy quiero compartir con ustedes esta parte que le he colocado una pregunta para que podamos compartir acerca de qué tiene que ver nuestra relación con lo que las Escrituras llaman el propósito de Dios. ¿Qué tiene que ver nuestra relación con lo que las Escrituras llaman el propósito de Dios? Así que estamos entonces en esta enseñanza que tiene que ver con lo que es provisión versus propósito. Quiero dejar claro antes de comenzar que ojalá usted quite de su mente, cuando escuche la palabra provisión, escuche de su mente todas aquellas cosas que tienen que ver con satisfacer sus necesidades naturales o sus necesidades de tipo material o sus necesidades temporales. Cuando estamos hablando de provisión, estamos hablando de algo más trascendente. Estamos hablando de lo que Dios tuvo que hacer y de lo que Dios tuvo que darnos para poder traernos a este propósito. Repito, Dios tiene un solo propósito. Usted lo consigue ahí en Efesios 3:11. Un solo propósito, y las Escrituras le llaman el propósito eterno. Propósito eterno de Dios. Nosotros hemos sido traídos a ese propósito. Dice Colosenses, dice que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso significa que nos trajo a su propósito. Nosotros ni siquiera supimos, nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, muchos ni siquiera se han dado cuenta de que eso existe, de que el propósito eterno existe. Pero cuando nosotros hablamos de eso, de lo que llamamos la relación que tenemos con Dios, realmente la salvación solamente es una pequeña parte de todo esto a lo que Dios nos ha traído. Normalmente la gente tiende a pensar que la salvación ocupa el 100% de lo que Dios ha hecho o está haciendo o seguirá haciendo en nuestras vidas. No, la salvación es una pequeña parte. La grandeza de nuestra salvación tiene que ver con un montón de cosas, pero aquello que tiene que ver con el librarnos del pecado a nosotros es una pequeña parte, porque lo otro es algo supremamente
y totalmente grande y totalmente diferente. Así es que es importante entonces que podamos entender esto de lo que estamos comenzando a hablar, porque tenemos que vamos a partir de lo que sucedió en el Éxodo, o hemos tomado ese pasaje del Éxodo. Cuando uno lee el Éxodo, uno va a encontrar, voy a hacer un cuadro supremamente general desde donde estoy partiendo y de qué se trata. Primeramente tenemos al pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel está en Egipto en esclavitud, estuvo allí por 430 años y vamos a irnos al final de esos 430 años, cuando Dios por medio de Moisés ha enviado 9 plagas y ahora viene la 10ª, que es el ángel que pasará en la noche y acabará con la vida de todo primogénito. Pero para que aquel que quiera salvarse tendrá que sacrificar un cordero y pintar los dinteles de su puerta, la entrada de su casa, sacrificar al cordero, comer al cordero y pintar los dinteles de la puerta de su casa con esa sangre del cordero, teñirla. Entonces tenemos nosotros a Egipto, tenemos esa puerta ensangrentada y tenemos más adelante el Mar Rojo, cuando el pueblo va saliendo al día siguiente de la cena del Cordero. El pueblo va saliendo, pero tiene que cruzar el Mar Rojo. Ahora, después del Mar Rojo, que es lo que podemos nosotros comparar con lo que se llama la salvación, viene lo que es el desierto, y en el desierto ellos se encuentran con la vida. Allí en el desierto encuentran lo que es salvación, pero entre el Mar Rojo y después del desierto viene algo que los separa de la tierra que Dios les ha prometido, del lugar al que Dios los va a llevar, o de aquello a donde Dios los va a llevar, y es el río Jordán. Ese río Jordán está entre el Mar Rojo y el desierto, y después del río Jordán está la tierra prometida. Así que eso sí a grandes rasgos, pero bastante grandes rasgos por encima. Es de lo que estamos partiendo para poder hablar, para poder tener un entendimiento desde lo natural acerca de las cosas espirituales de las que quiero hablar en el día de hoy. Así que estamos usando esta historia para hablar de lo que significa tener una relación con Dios basada en la provisión. Una relación con Dios basada en la provisión y una relación que tiene que ver con el propósito de Dios. Una relación basada con Dios en la provisión y una relación que tiene que ver con el propósito de Dios. Y por eso hemos venido hablando de esos aspectos de nuestra salvación que no están relacionados con el pecado. Ya estuve en la enseñanza anterior hablando acerca de estas cosas, acerca de todos aquellos aspectos que no están relacionados con el pecado en esta cosa tan inmensa que se llama salvación. Esa es una pequeña parte, porque nosotros siempre asumimos que cuando hablamos de salvación, que cuando cuando la palabra salvación llega a nosotros, siempre nos remitimos como que a pecado. No, la salvación es algo inmensa y el trato con el pecado apenas es una pequeña parte de todo esto, de lo que es la salvación. Así que hoy vamos a partir de ahí, pero para poder partir de ahí tengo que, y no se vaya a molestar usted porque ambos estamos metidos en esto. Desafortunadamente, el cuerpo de Cristo tiene una ignorancia suprema acerca de lo que es esto de la salvación. Repito, el cuerpo de Cristo es bastante ignorante acerca de la salvación. En términos generales, no comprendemos
no tenemos idea y no podemos comprender la salvación si no la relacionamos con el pecado. Ahí está el problema. Que cuando a las personas se les menciona salvación, si no lo comparan con el pecado, no lo comparan, no lo relacionan con el pecado, entonces creen de qué estamos hablando. Pero yo quiero hablar acerca de la perspectiva de Dios. ¿Cuál es podría decir esta palabra, cosmovisión de Dios acerca de la salvación? No acerca de una respuesta de Dios al pecado del hombre. Porque el pecado del hombre es tratado en la salvación, pero la salvación no es primeramente la respuesta de Dios al pecado. Repito, la salvación no es primeramente la respuesta de Dios al pecado. Esto del pecado es algo serio. Tan serio es que seguimos luchando con eso porque eso se convirtió en una naturaleza en el hombre. Esto ha gobernado al hombre, lo gobierna desde que nace, hasta que el hombre puede reconocer en su corazón la participación que está teniendo Dios por medio de su espíritu, y entonces nosotros volvemos el corazón a Dios cuando comenzamos a ser conscientes de eso, de lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Cuando comenzamos a ser conscientes de lo que ya Dios ha hecho en nosotros y nosotros volvemos nuestro corazón a Dios, ahí comienza esto de la salvación. Así que la salvación para Dios, desde la perspectiva de Dios, no es primeramente su respuesta al pecado, porque hay muchísimos más en nuestra relación con Dios que lo que tiene que ver con la solución de Dios al pecado. No estoy diciendo que no sea importante, sino que estoy diciendo que no es lo único, sino que solamente es una parte de esto que tiene que ver con la salvación. Así que nosotros como seres humanos entendemos que pecamos y entendemos que tenemos el conocimiento de que hay problemas en nosotros que han sido ocasionados por el pecado. Y sabemos que la solución para ese problema, para el género humano, para el ser humano, para la raza humana, la solución se llama Jesucristo. Eso lo sabe perfectamente todo el mundo. Entendemos nosotros que, como lo dice Colosenses 2.13, Colosenses 2.13, esto lo entendemos nosotros, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados. Dice que nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, dice Colosenses 2.13. Sin embargo, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo y nos perdonó los pecados. Entonces nosotros entendemos que nuestros pecados fueron perdonados. Ok, no hay problema con eso. Entendemos también esto que tenemos acerca de las necesidades. Y nuestras necesidades son satisfechas por Cristo. Nuestras necesidades son llenas por Cristo. Pero ¿a qué es lo que me estoy refiriendo? Dice el mismo Colosenses 2.10, leí el 2.13. Dice el 2.10, dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No es posible de que haya un cristiano de que esté anhelando todavía cosas que cree que Dios le va a dar. Por ejemplo, como que la persona siente un desasosiego y él necesita paz. Usted no debería sentir el desasosiego. Lo que sucede es que usted no tiene todavía el entendimiento de lo que ha sucedido en usted. Porque de acuerdo a lo que la Biblia dice que Dios ha hecho en usted, Dios le dio a usted la cura para que no tenga ningún desasosiego, para que no tenga ninguna falta de paz, porque dice que nosotros estamos completos en Él. Y completo significa que no nos hace falta absolutamente nada. A ustedes no les falta nada.
absolutamente, diría el Señor. A ustedes no les falta absolutamente nada. Vosotros estáis completos en Él. Así que nosotros entendemos que nuestras necesidades es Cristo el que las llena. Nosotros teníamos necesidad de salvación, nosotros teníamos necesidad de redención, nosotros teníamos necesidad de perdón, nosotros teníamos... Esas son las verdaderas necesidades. Ahora, nosotros, dice la Biblia, de que nosotros estamos ciegos. Estamos hablando de cosas espirituales, porque el Señor le dijo a los judíos que ellos estaban ciegos a las cosas espirituales. Le dijo los judíos: no, Señor, nosotros vemos. Ellos pensaban siempre en lo natural, como también nuestra mente nos lleva a pensar. Yo digo que usted está ciego, que en parte todavía sigo ciego, y enseguida pensamos es en la vista natural. No, hay una vista que es la espiritual, aquella de la que Pablo habla, el apóstol Pablo habla en Efesios 1, en donde habla de que el Señor nos alumbre los ojos del entendimiento. Estaban oscuros, estaban en tinieblas, y para que puedan ver, esos ojos necesitan luz. Nosotros entendemos entonces que la palabra nos puede a nosotros enseñar, y nos puede enseñar porque estábamos ciegos. Eso fue lo que el Señor les respondió en Juan 9:41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. No, Señor, nosotros no somos ciegos, nosotros vemos. Y dijo el Señor: bueno, desafortunadamente eso es real para ustedes. Ustedes creen que ven, pero ustedes no ven lo que deberían ver, porque ustedes están ciegos. Mas ahora, dice el Señor, vuestro pecado permanece, porque ustedes, hay alguien que les ha dicho, el que es la luz les está diciendo: ustedes están en tinieblas, pero ustedes están pensando que las tinieblas de ustedes son luz. Imagínense lo profunda que serán sus tinieblas cuando ustedes siguen creyendo que lo que tienen es luz. ¿Quién más puede saber que Dios, que nosotros estamos en tinieblas en el entendimiento espiritual? Así que nosotros tenemos conciencia de eso. Nosotros sabemos, entendemos que nuestros pecados son perdonados. Nosotros sabemos que nuestras necesidades, en la plenitud de nuestra necesidad, se llama Cristo, y nosotros entendemos que la palabra de Dios es la única que nos puede a nosotros dar la luz. Así que sabemos también que hay muchas maneras por las que Dios nos da esa provisión. ¿De qué manera nos da Dios la provisión? Bueno, vamos a ver. Escuche usted de qué manera. No estamos hablando de que usted necesita para pagar el arriendo. No estamos hablando de que usted necesita dinero para comprar el almuerzo. No estamos hablando de que usted necesita dinero para comprar zapatos. No estamos hablando de la necesidad que usted tiene de poder adquirir un electrodoméstico. No estamos hablando de necesidad. Esas necesidades literalmente las podemos cubrir nosotros con aquello con lo que se nos ha equipado en lo natural para poder conseguirlo. En algunos demora un poco más, otros lo hacen más rápido. Pero sin embargo, hay otro tipo de necesidades que fueron originadas por el pecado en nosotros, a las que nos es imposible por nuestros propios medios acceder a la satisfacción de esas necesidades. Y esas necesidades son las que tiene este mundo, así como los tiene. Esas necesidades que han sido originadas por el pecado en el corazón del hombre son las que tienen al mundo como la tienen. Son las que tienen a esta sociedad como la tienen. Desafortunadamente. Porque Dios tiene muchas maneras de proveernos. Desde luego, espiritualmente hablando, Dios nos provee. Dios nos proveyó a nosotros una muerte que nosotros no podíamos morir.
Nosotros hemos muerto a esa muerte. Dios nos proveyó una vida que nosotros no podíamos alcanzar ni nosotros podíamos vivir. Nosotros estábamos, dice en las escrituras por todas partes, que nosotros estábamos en enemistad con Dios y Dios nos ha dado la provisión de la reconciliación con Él. Dios nos ha dado también la provisión para ser justificados y Dios nos ha dado la provisión para ser redimidos. Aparte de eso, Dios nos ha dado una provisión que se llama la justicia de Cristo. Dios nos ha dado otra provisión supremamente interesante. Lo más extraordinario, Dios nos ha dado la mente de Cristo. Dios nos ha dado santificación. Dios nos ha dado perdón. Todo esto hace parte de esa provisión. Pero esta provisión de la que estoy hablando es una provisión espiritual. Es aquello a lo que a usted le es imposible acceder. Usted no puede acceder a estas cosas. Estas cosas solo las puede traer Él. Por eso cuando Él entra a nuestro corazón, cuando Él toma posesión de nuestro corazón, cuando Él se convierte en el gobierno de nuestro corazón, como lo acabamos de leer de Colosenses 2:10, Él se convierte para nosotros en la satisfacción, Él se convierte para nosotros en la plenitud de todo, porque nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Cristo. Usted no puede estar completo en sus propias imaginaciones, porque el día que usted se tropiece con el verdadero problema que le hace caer en eso, usted se va a dar cuenta de que su entendimiento estaba edificado sobre la arena, y necesitamos que nuestro entendimiento esté edificado sobre la roca. Bendito Dios. Así que esa es la provisión espiritual y ese es el don, esa es la dádiva de Dios en Cristo. Y todas estas cosas tienen que ver con nuestras verdaderas necesidades, porque todo lo que yo acabo de mencionar son aspectos de la salvación, escuchen, que a nosotros nos han sido dados, porque hay en nosotros un enorme problema que fue creado por el pecado. Y esas cosas las recibimos de Dios basado en esas necesidades. A ver, ¿de qué otra manera nosotros o yo le podría decir esto para que sea más entendible? Estas cosas nos las da Dios por esa tremenda caída. Y esa caída nos llevó a nosotros a una muerte. Y esa muerte nos llevó a nosotros a una carencia, a llenarnos de necesidad. De todo aquello que un día tuvimos en Dios, en la persona de Adán, y Adán perdió todo eso por causa del pecado. Entonces en el hombre hay una multitud de necesidades. El hombre anda como loco tratando de llenar. Pero repito, al hombre le es imposible siquiera acceder a cualquiera de estas cosas. Es Dios el que tiene que venir a nosotros y hacernos participar de esas cosas. Usted no puede participar de la gracia de Dios porque usted quiere participar de ella, a menos que Dios lo haya traído a participar. No, es que yo mismo ahora voy y voy a participar. Yo tengo la fórmula para participar de el perdón de Dios, para participar de la misericordia de Dios. No, usted no tiene nada para hacer eso. Estas son cosas que son exclusivamente del corazón de Dios. Así que el pecado ha producido todo eso en nosotros, todas esas carencias, toda esta dificultad por la que está pasando el mundo, todas las crisis por las que está pasando el mundo, todas las guerras a las que se enfrenta el mundo, es tratando de llenar. Fíjese, el hombre quiere llenar su vida con poder. Las naciones pelean contra naciones por poder. A ver cuál es la más poderosa para someter.
el hombre contra el hombre, cosa que jamás Dios estableció en su palabra, de que el hombre debería someter al hombre, jamás. Sin embargo, en medio de la ausencia de la mente de Dios operando en nosotros y en medio de la presencia de la mente de las tinieblas operando en el corazón del hombre, todas estas cosas se están dando. Porque déjeme decirle algo. El pecado no consiste en las cosas que nosotros hacemos. El pecado consiste en lo que nosotros somos. Porque el hombre cuando cayó, cuando se desobedeció, dice que el pecado entró en él y él se hizo pecado. Eso significa que eso se convirtió en él en una naturaleza. Y lo que produce lo que nosotros hacemos es la naturaleza. Esa naturaleza en nosotros es la que produce nuestras acciones, nuestra conducta, todo ese tipo de cosas viene desde esa naturaleza. Entonces, esa naturaleza, la naturaleza de pecado, ese es el árbol que está en nosotros, produce pecado. Entonces, una persona en cuyo corazón Dios no tiene ninguna autoridad, Dios no tiene ningún poder, Dios no tiene ninguna, digamos, influencia. En esa persona lo que gobierna es esa naturaleza que es totalmente contraria a Dios. Ahora, yo desde esa naturaleza puedo hacer el bien, pero es un bien que se tiene que devolver para mí en beneficio. De alguna manera se tiene que devolver en beneficio. Ese no es el bien de Dios. Así que pecado no es lo que hacemos, pecado es lo que somos. El pecado es lo que usted y yo somos porque nosotros, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, esa palabra destituido significa quedarse corto. Nosotros nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Por eso Dios trata con el pecado, Dios trata con nuestra caída. Y Dios trata con la muerte que hay en nosotros, dándonos una provisión. Y la provisión de Dios para todas estas cosas se llama Cristo. De esa provisión es que estoy hablando. ¡Ay, qué hermoso! El hermano va a hablar de la provisión. Dios necesita que me dé provisión. Usted anda en lo que anda, usted tiene las falencias que tiene, las dificultades las que enfrenta cada día. Eso lo tenemos, ¿sabe por qué? Porque verdaderamente hay una necesidad en el corazón que es la que produce todo esto. Entonces hay que curar esa llaga, hay que sanar esa llaga adentro en el corazón, en donde usted no tiene ninguna influencia, en donde solo Dios puede llegar, sanar y colocar lo que tiene que colocar. Usted no puede hacer nada. Nosotros lo único que podemos hacer es rendirle nuestro corazón a Él. Ser mansos para Él. Ser tiernos para Él. Es lo único que nosotros podemos hacer. Entonces, Dios trata con el pecado, Dios trata con esa caída producto de ese pecado, y Dios trata con esa muerte que produjo en nosotros, proveyendo o dándonos una provisión, dándonos a Cristo. Dice 1 Corintios 1:30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, por el Padre. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho, esa es la provisión. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho, esa es la provisión de Dios. El cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso se llama provisión. Eso atiende a unas necesidades que hay en el corazón del hombre, las cuales le son imposibles al hombre ni siquiera acceder a ella y mucho menos solucionarla. El único que la puede solucionar es Dios. Ahora, más allá de todo eso, la comprensión
de la salvación es de Dios, es la comprensión que Dios tiene de la salvación nuestra. Lo que alguien daba alguna vez un ejemplo acerca de estas cosas, y él decía que era como tener el alma del hombre, en lo que hace referencia a este tipo de cosas. El alma del hombre equivale a tener, por ejemplo, una mansión que tiene muchos pisos y tiene muchas habitaciones. Tiene muchas habitaciones, pero hay muchos pisos y hay muchas habitaciones de las cuales, o en las cuales no hemos entrado porque no queremos y no nos interesa entrar allá. Tenemos muy poco interés nosotros en explorar a ver qué hay en esas habitaciones, porque realmente no nos tienen como centro a nosotros. Y todo aquello que no nos tenga como protagonista a nosotros no nos gusta. ¿Cuál tiene que ser, hasta en lo que se predica, tiene que ser el protagonista de esa prédica suya que usted me está dando a mí? Quiero que sean mis necesidades, mis expectativas, mis propósitos hacia Dios. Es decir, son las expectativas, esas habitaciones están centradas en el propósito y las expectativas de Dios para usted y para mí, y no en las expectativas de nosotros para nosotros mismos. Nosotros no queremos tocarla, nosotros no queremos entrar ahí, nosotros no queremos visitarla. Esa puerta yo no la abro. A mí me interesa solamente lo que tenga que ver conmigo. Va a hablar acerca del poder de Dios para satisfacer mis necesidades naturales, temporales. Bueno, hable entonces. Voy a hablar de las necesidades que tú no puedes llenar y que solo Cristo puede llenar. No, eso no me interesa. El protagonista es Cristo, y si Cristo es a mí me interesa ser el protagonista yo. Eso es real. Eso no lo estoy yo inventando ahora. Así que en esa casa hay habitaciones en las que usualmente no sabemos, de las que usualmente no sabemos mucho. La razón es por qué no sabemos nada de ellas. Porque muy raramente volvemos a ver más allá de nuestras propias necesidades personales. Y no estoy hablando de una revelación secreta, de que en esas habitaciones haya enseñanzas escondidas que no están en la Biblia. Solo estoy hablando de la grandeza de nuestra salvación en Cristo, de la grandeza de nuestra relación con Cristo. Solamente estoy hablando de eso. O sea, tratar con el pecado no era el propósito de Dios. Dios trató con el pecado para resolver, para poder llevarnos a su propósito. Repito, que quede esto claro en el día de hoy. Tratar con el pecado no era el propósito de Dios. Dios trató con el pecado para poder llevarnos, para poder traernos a su propósito. Es decir, que aquí lo que, de acuerdo a lo que estoy diciendo, de acuerdo a lo que entiendo de las Escrituras, es que es mucho más grande el propósito de Dios. Pero para poder ser traídos a ese propósito, Dios tenía que tratar con aquello. Así que lo que estoy sugiriendo es que muy seguido nosotros solemos interesarnos, o muy a menudo nosotros perdemos interés en los diferentes aspectos de la salvación y pensamos que no son relevantes para nuestras necesidades. No importa eso. ¿De qué habla? ¿Qué me soluciona? Yo quiero que cuando usted esté escuchando la palabra de Dios entienda de que estamos hablando de cosas trascendentes, porque las cosas trascendentes son las que operan sobre las cosas sencillas. Las cosas que no se ven son las que producen a las cosas que se ven en lo natural. Las ideas, los pensamientos. Pues ese lugar en el que usted está sentado, esa sala en la que usted está en este momento, o ese vehículo en el que usted puede estar en este momento, primeramente fue algo que no se veía, fue una idea.
De pronto alguien la plasmó en un papel, alguien hizo un dibujo de lo que estaba pensando que podría ser y más tarde se convirtió en aquello en lo que usted está hoy. Eso es en lo natural. Ahora, en lo espiritual, esas cosas que no se ven son mucho más reales que las que se ven, porque son las que producen en lo que se ven. Fíjense, si estamos hablando de la condición del corazón del hombre, si decimos que el mundo anda como anda, si decimos que la guerra, que la situación, que todo esto, que socialmente, que moralmente, que políticamente, que todo este tipo de cosas que están tan confusas y parecen ser como sin solución, precisamente el hombre es tratando de resolver. El hombre busca la paz, pero busca la paz haciendo la guerra. El hombre el hombre trata de salir adelante, pero subyugando a los otros hombres, a las otras personas, tratando de pasar por encima. Es decir, estoy tratando de solucionar algo en mí, pero mientras más solución le pongo, más empeoro el problema. Eso es lo que pasa con la raza humana. El problema lo puede solucionar es Dios. El único que puede solucionar esto, el único que puede solucionar la situación por la que atraviesa la humanidad es Dios. Porque lo que le falta a la humanidad está exactamente en Dios. Exactamente. Así que la mayor parte de nuestra salvación, la mayor parte de nuestra salvación tiene muy poco que ver con lo que Dios le dio a usted. Repito, la mayor parte de nuestra salvación tiene muy poco que ver con lo que Dios le ha dado a usted. Y tiene mucho que ver con la razón por la cual le dio eso. Repito, la mayor parte de nuestra salvación tiene muy poco que ver con las cosas que Dios nos ha dado. Ahora, eso sí tiene mucho que ver con la razón por la cual Dios nos ha dado eso. Con la razón por la cual Dios nos ha dado lo que nos dio. Así que es bien importante porque la mayor parte de nuestra salvación tiene muy poquito que ver con nuestras necesidades y tiene mucho que ver con el propósito de Dios. Tiene mucho que ver con el propósito de Dios. ¿Recuerda usted que dice, por ejemplo, en Romanos 8, 28, dice exactamente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esa es la mitad del versículo. La otra mitad dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, escuche, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no es tanto lo que Dios te ha dado para tu bien, sino para qué te lo ha dado, para su propósito. Todas las cosas, el versículo no dice una que otra cosa, dice que todas las cosas, los que aman a Dios, aquellos con los que Dios está tratando, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que han vuelto su corazón a Dios, bueno, asumimos, esos son los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, lo que sea, le ayuda a bien. Lo que reciba, recibió esto, hasta de pronto lo negativo, todo eso va a ayudar, va a operar para bien. Pero sin embargo, aquí viene algo que lo hace
determinante. ¿Qué es? Dice, esto es a los que conforme a su propósito, eso le condiciona esto. Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que Dios nos ha dado en la salvación tiene muy poco que ver. Tiene muy poco que ver con lo que Dios nos dio, pero sí tiene mucho que ver con para qué nos dio Dios eso, para qué o cuál es la razón por la cual Dios nos dio esas cosas. Así que nuestras necesidades espirituales y naturales, nuestras necesidades espiritualmente hablando y naturalmente hablando, son resueltas en la salvación. Repito, nuestras necesidades, sean naturales o sean espirituales, son resueltas en la salvación. Pero, hay un pero. Es más, la porción más grande de la salvación está relacionada con el deseo y el propósito de Dios. Fíjense qué es lo que hemos dicho, que todas las cosas que ocurran en nuestra vida obrarán para bien, todas. No dice algunas cosas. Mira, tú estás en manos de Dios, tú eres un fiel seguidor de Dios, has sido alguien que ha sido redimido. Bueno, eso tiene que ver entonces que lo que sucede en tu vida, bueno o malo, dice, redundará para bien. Todo aquello que pase en ti, dice, las cosas que sucedan, todas las cosas le ayudan a bien. Pero recuerda, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo más grande de la salvación no es el trato de Dios con el pecado. Lo más grande de la salvación está relacionado con el deseo y el propósito de Dios. Ahí es donde nos hemos quedado cortos. No, la gente sabe, la gente es experta en el pecado, las clases de pecado, los tipos de pecado, los que son más grandes, los que son más chicos, los que son blancos, los que son negros. La gente habla de pecado, qué es pecado, si te levantas, si no te levantas, si vas o viene. Todo eso la gente maneja de pecado. Y toda la vida se la pasó hablando en esto de pecado. Y los hijos de los pecados, los hijos de las que vienen las maldiciones, los hijos de una cantidad de cosas impresionantes. Pero el trato de Dios con el pecado, quiero que le quede, es una pequeña parte de esta gran, pero gran cosa que se llama salvación. El trato con el pecado es una pequeña parte. Lo más grande de la salvación está relacionado es con el deseo y el propósito de Dios. Eso es lo más grande. Y yo entiendo que esto que estoy diciendo impacta a muchas personas y las incomoda, porque están acostumbradas a pensar en Dios solo desde la perspectiva del solucionador de problemas. Es como si Dios hubiera hecho el mundo y hubiera dejado que el mundo se hiciera pedacito para después Él convertirse en el solucionador de todo. Hay personas que ven las cosas así. Dios creó el mundo y después creó el mundo, lo dejó a la deriva para que el mundo se hiciera añicos, pedazos, para después Él convertirse en el solucionador de todas esas cosas. Eso es algo absurdo. Eso sería como que un mecánico hace un carro que no funcione para después Él convertirse en el arreglador de ese carro, que Él sea el único que lo pueda arreglar. Bueno, yo supondría que el mecánico trataría de arreglar el carro para que usted lo pueda usar, con el propósito para el que fue hecho ese carro. O sea, si un carro se hizo no con el propósito de que se dañe para que lo manden a... No. El carro se hizo con el propósito de que le sirva a usted como un medio
en el que se pueda trasladar de un lugar a otro. Básicamente esa es la esencia de un vehículo. Que usted tenga un medio por el cual usted trasladarse de un lugar a otro, de ir de aquí para allá, de allá para acá, de usted moverse. En distancia a veces normalmente, que son distancias algo largas y algunas muy largas. Pero el propósito es ese. Ahora, si el carro se daña, entonces sí aparece el mecánico y el mecánico lo arregla para que siga cumpliendo con el propósito o para que cumpla con ese propósito. El domingo hablaba de esta analogía y quiero repetirla en el día de hoy porque es una analogía bastante diciente. Alguien se me acercó el domingo y me dijo: pastor, nunca había visto la salvación desde esa perspectiva. Pero bueno, ahí la tenemos y entonces mire cómo pueden ser las cosas. Por ejemplo, suponga que usted quiere llevar a su niño de 2 o 3 años, lo quiere llevar al centro comercial, o lo quiere llevar al parque, o lo quiere llevar a algún lugar de entretenimiento. ¿Cuál es el propósito? Llevarlo a ese lugar de entretenimiento, llevarlo al parque, llevarlo a un centro comercial, llevarlo al mall. No sé, usted tiene un propósito de llevarlo. Pero resulta que en el momento en que usted va a salir, el niño sale corriendo para allá o para acá y se cae en tremendo charco de barro y se ensucia todo. Bueno, usted tiene que suspender ahí su plan. El plan era entrar al carro con él, tomar la ruta para allá, para donde van, y cuando llegue, para esto vinimos. Ahora usted no puede llevar a ese niño así, sucio totalmente, tanto él como su ropa, como lo que está vistiendo. Entonces usted tiene que dejar los planes un momento ahí y tomar ese niño, llevarlo a la bañera. Primero quitarle esa ropa sucia, echarle agua, meterlo a la bañera, echarle su espuma, yo no sé cómo lo bañará usted ahí en su bañera, y seguramente lo que le va a gustar a él va a ser ese proceso en el que usted lo baña, cómo hace la espuma, que se pone peluca de espuma, que ese niño chispotea el agua, qué sé yo, cuántas cosas puede hacer. Él se siente feliz en eso. Y usted lo está limpiando porque usted tiene un propósito. Lo va a llevar al centro comercial, lo va a llevar a divertirse allá para que él conozca. Lo va a llevar al mall, lo va a llevar al parque, no sé, usted lo va a llevar a algún lado. Ese es el propósito. Pero vea, lo está bañando, lo está limpiando, ahora lo tiene que secar, le tiene que buscar nueva ropa, ponerle ropa diferente, ponerle nuevamente su calzado, para que finalmente usted otra vez con mucho cuidado lo lleve al carro y entonces sí, vamos para allá. A ver, ¿de qué estoy hablando? Hay mucha gente que cuando Dios los está tratando, los está limpiando, los está lavando, les parece que eso es todo lo que tiene que hacer Dios con ellos. Unos se sienten felices, otros se sienten tristes, uno más allá, otro más acá, en ese proceso que Dios está haciendo. Hay algunos que se han demorado más en el proceso del baño, otros en el proceso más de estar sucio de barro, hay otros que se demoraron. Pero les ha parecido que ese proceso es lo único que tiene que ver con el trato y la relación que tienes con Dios. Así que se hace necesario que el niño fuera bañado y todas estas cosas para poder traerlo al propósito para el cual nosotros habíamos planeado esto. Así somos nosotros con el Señor. Pensamos que la grandeza de la salvación es cuán limpio estamos, cuán santo soy, cuán espiritual soy,
O sea, todo centrado en nosotros. Cuán dadivoso soy. Eh, Eso es lo que normalmente nosotros pensamos acerca de esto de la salvación. Mira que yo era esto, ahora no soy esto, mira todo lo que Dios hizo conmigo. Fíjate, Dios ya me sacó de aquello, ahora me tiene aquí. Ahora yo voy a caminar por esta vía. Eh, la grandeza de la salvación es mucho más que eso. Eso apenas hace parte de un proceso para sacarte de ahí, de esa suciedad, para poder traerte. El propósito es otro. El propósito de la salvación es otra y tiene que ver es con Dios. Por eso dice, todas estas cosas que están sucediendo con el niño en la bañera, bañarlo, quitarle el barro, echarle jabón, limpiarlo, ponerle ropa limpia, todo ese tipo de cosas, eso finalmente hay que hacerlo porque para poder traerlo al propósito al que tú quieres traerlo, necesitas hacer eso. Pero eso no es lo que, oh, hoy me levanté, voy a ensuciar a mi hijo de barro, voy a esperar que esté sucio para coger limpiarlo y ese va a ser mi propósito hoy. No, 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 no. Eso no es así. La grandeza está en el propósito. La grandeza está en el propósito. Así que la grandeza de la salvación, no estemos pensando nosotros, no es acerca de cuán limpio nos deja o cuánto nos arregla. La grandeza de la salvación es que Él nos dé las cosas que nosotros necesitamos espiritual y naturalmente hablando. Así que esa no es la comprensión de la salvación que nosotros tenemos que ver, que siempre estamos hablando en aquel proceso en el cual Dios nos está sacando. Ese proceso en algunos demora más. Ese proceso de que Dios limpia y hace este tipo de cosas en algunos demora toda la vida y se la pasaron ahí. Recuerda, esto hace parte solamente del proceso para traerte a donde Dios te quiera traer. La comprensión del Padre acerca de la salvación es esa. La provisión es necesaria para un propósito, pero la provisión no es el propósito, porque hay propósito y hay también salvación. Hay propósito y también hay salvación. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Fíjense que cuando usted nace de nuevo, usted se hace consciente de la provisión de Dios. Porque como dije antes, hay provisión. Mateo 6:25 dice, el Señor hablando de los afanes y de la ansiedad a la cual normalmente se enfrenta el ser humano. Dice en Mateo 6:25 y 26, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Entonces, más adelante dice, vuestro Padre sabe que vosotros tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ahí es donde está el propósito, el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas esas cosas que tú has puesto como primero, Él te las va a dar como resultado de estar buscando esto. Como resultado, como consecuencia de estar recibiendo esto otro. Aquellos son solamente consecuencias. El que como, que visto, que hago, que pienso, para dónde me mueva, esas son solamente, dice Señor, son consecuencias. Es bendito el nombre del Señor. ¿En qué momento la provisión es mía? En el momento en que yo nazco de nuevo y el Señor se convierte en mi Padre y Cristo se convierte en mi vida. Dios nos va a dar todo porque nosotros
Bueno, no se dice no somos nada, nosotros somos nada. Dios nos da todo porque somos nada. Eso es provisión, una vida que no es nuestra, y en esa vida Dios nos da justicia, nos da sabiduría, nos da santificación, nos da adopción, nos da resurrección. Es decir, Dios nos provee lo que sea. Todo eso está en está en lo que Dios ha venido haciendo y nos ha venido dando. Gloria a Dios. Bien, le doy la gloria al Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús y le pido, Padre amado, que esta verdad pueda decantar en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y entender, Señor, que las cosas van mucho más allá, que la salvación es mucho más grande de lo que hasta aquí nosotros creemos, de lo que hasta aquí nosotros pensamos. Bendito el nombre del Señor. A veces uno está predicando y uno se da cuenta, y afortunadamente aquí no nos concentramos en eso. Las personas llegan, las personas se conectan y ven, ¿de qué estará hablando este señor? No, eso no me interesa. Me interesa es algo en donde me relacione a mí, me interesa es algo en donde yo sea el protagonista, en donde yo sea el beneficiario, pero eso es para Dios, eso no me sirve. Somos conscientes de eso y por eso oramos por esos corazones, que Dios pueda abrir sus ojos espirituales para que se puedan dar cuenta en qué consiste esta gran salvación a la que han sido traídos. Gracias Dios y gracias Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Voy a darle saludos a Roxana, que estuvo por aquí conectada, ya la saludamos. Andrea Bermúdez, bueno, no sabemos tampoco de dónde. Enuxis Córdoba, sí, de aquí. Alfonso Andrade de Valledupar. Amina Judith Pacheco Calleja, que es la pastora del ministerio. Alfonso Andrades. Dice Alfonso, buenos días, Pastor Lexis, hermanos en Cristo, Dios le bendiga. Alfonso escribe desde aquí, desde Valledupar. Enuxi es la que está aquí en Barranquilla, de este ministerio. Buenos días, Pastor Lexis y hermanos. Amina dice, buenos días, saludos para todos. Clara escribe desde Santa Marta, nos ve de Santa Marta. Enuxis, vivas Paternina Javier. Saludos para Javier y para Norma. Saludos para esa familia en el poderoso nombre del Señor. Iris Pau Jaime, saludos para Iris. Iris, ¿de dónde se conectó? Saludos para usted y para los suyos. Gloria Reyes. Para Gloria Reyes un saludo desde donde nos esté viendo, Gloria, para usted y para todos los suyos en el nombre del Señor. Emma también nos está viendo. Saludos, estuvo conectada. Saludos para usted y para los suyos, Emma. Déjenos un saludo para saber de dónde está. Sandra Milena Meneses. Sandra, vamos a decir que Sandra es de este ministerio también, porque Sandra ya pertenece. Sandra está en Cúcuta. Desde Cúcuta se conecta. Matilde Córdoba, ya dije que Matilde Córdoba es de aquí del ministerio. Saludos para Matilde. Andrea Bermúdez, Sandra Milena, Jorge Núñez. Saludos para Jorge Núñez, hermano Jorge. Creo que el pastor Jorge Núñez, que está conectado aquí en Barranquilla. Saludos para el pastor Wilson Acosta. Saludos para el hermano Wilson Acosta, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bien, familia bendecida en el Señor, le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso una vez más por este privilegio de haber podido compartir con ustedes esta bendición tan enorme como es el poder sentarnos a la mesa a disfrutar de este alimento sólido que es este pan que desciende del cielo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Por ahí veo que lleva la hermana Shirley Villalba. Saludos para usted y para el hermano José, Pastor José, hermana, en el poderoso nombre de Jesús, para su familia, para los hijos, hermana Shirley, para José Núñez, y para toda la familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Familia bendecida, estamos entonces en
Estamos en contacto el día jueves. Estamos nuevamente con una enseñanza. El día viernes tenemos estudios. El que quiera participar no es sino que se comunique con nosotros y le enviamos el link para que se puedan conectar acerca de estas enseñanzas que compartimos los viernes. El día domingo nuevamente a esta hora es el encuentro. Así que gloria al Señor por esta bendición enorme de poder compartir esta bendición. Saludos.